aficionados y conspiranoicos, en el vídeo de hoy vamos a ver el crimen del capitán Sánchez. El 25 de abril de 1913, una joven entró en el Círculo de Bellas Artes, situado entonces en el edificio de la Equitativa en la calle Alcalá de Madrid, cerca de la calle Sevilla. No estaba permitida la entrada de mujeres, pero la mujer no se detuvo y avanzó. El cajero le informó de que no podía estar ahí y que solo los socios podían cambiar fichas. El botón y Santoñito acompañó a María Luisa Sánchez Noguerol, que así se llamaba la joven, hasta la puerta, donde la vio hablar con un hombre de poco más de 40 años, alto, con bigote y con aspecto de chulo. La ficha era de 5.000 pesetas, una auténtica fortuna para aquella época. Déjelo ya. Al 29 tono. Rodrigo García Jalón tenía 50 años, era viudo y una considerable fortuna le permitía vivir despreocupadamente y dedicarse al juego y a las mujeres, sus dos grandes pasiones. Vivía en la calle Divino Pastor con uno de sus dos hijos de 18 años y su ama de llaves. ¿Lo quieren billetes grandes? No, dame una ficha de 5.000 y el resto. El 24 de abril cambió la ficha de 5.000 pesetas porque no quería llevar tanto dinero en efectivo encima. Jalón había conocido a una joven de la que se enamoró, María Luisa Sánchez. Tenía apenas 20 años, trabajaba de planchadora y había estudiado para maestra. Le contó a García Jalón que era huérfana de madre y que ella y sus hermanos pasaban serias penurias económicas. El viudo se ofreció a cobijarles en su vivienda, tanto a ella como a sus hermanos. Ese 24 de abril se encontraron Jalón y María Luisa en la casa de esta. Una historia asquerosa que comienza cuando Manuel Sánchez y Luisa Noguerol, ambos gallegos, él nacido en Borrifans, parroquia del municipio de Censuras, y ella en La Coruña, contraen matrimonio. De esa unión nacieron 6 hijos: Luisa y Luisito, Manuel y Manolita, Julio y Julita, y Luisa. La mayor y protagonista de esta historia llevaba ese nombre en honor del tío Luis, pariente que desapareció sin dejar rastro en 1903, después de retirar en la sucursal del Banco de España de La Coruña la cantidad de 3.000 pesetas y se sospechaba que también fue víctima de Sánchez. La madre, Luisa Noguerol, abandonó a marido e hijos poniendo tierra y mar de por medio, nada menos que a Buenos Aires. Nunca más volvieron a verse. María Luisa estudió para maestra, aunque después trabajaría de planchadora. Cuidaba a sus hermanos y mantenía una relación incestuosa con el padre. De esa relación nació un niño al que entregaron a un matrimonio para que lo criara a cambio de dinero. Así se hizo, solo que el bebé falleció a los 50 días de vida. El crimen se descubrió porque aquella tarde del viernes 25 de abril de 1913, como he dicho antes, aquella joven de 20 años, alta, generosa en carnes y de aspecto vulgar, como la describían en la correspondencia de España, intentó cambiar aquella ficha. No la creyeron y la siguieron hasta su casa, donde vivía, nada menos que en la Escuela Superior de Guerra, donde su padre era el capitán en la reserva. ¡Están jugando a los prohibidos! ¡A mí la tropa! ¡Armen bayonetas! Rodrigo, completamente enamorado de la joven planchadora, le ofreció casarse con él y ella estuvo a punto de decir que sí, pero su padre estaba ahí para impedirlo. Puedo ofrecerte una vivienda cómoda. Doncella, ropa, coche, gato si te gusta, y una pensión desahogada. Como una mantenida. Yo no lo llamaría así. Como una mantenida provisional. Lo acepto como promesa. ¿Con quién has estado? ¿Con el de la Casa de la Moneda? ¿Con el chofer de los Carvajal? ¿O con Rubio, ese de la perilla roja? ¡Qué vergüenza! Asqueroso, ¿verdad? He estado con él. Dicen algunas fuentes que aquella relación asquerosa
A ella, tanto como a su padre, le gustaba. Después se demostró que ella tenía problemas mentales. Ambos se dedicaban a timar a los pobres que se acostaban con Luisa, diciéndole que había mancillado el honor de una virgen y que por ello debían pagar una cantidad económica. Habían timado ya a mucha gente. Esta vez vamos a hacerlo aquí, en casa. Que venga ese hombre. Le convences para que venga diciéndole que estoy de viaje con una misión. Os sorprendo y digo que te ha deshonrado. Podemos obligarle con amenazas de escándalo y hasta de juzgado a que nos entregue una cantidad que nos saque de apuros. María Luisa, según su testimonio, no quería hacerlo, pero finalmente su padre logró convencerla. Así que convencieron a Rodrigo para que apareciera en su casa aquella noche y su padre preparó todo el escenario del crimen, incluso la silla donde debía de sentarse aquel pobre hombre. Mi padre no aceptará nunca una proposición como esa. ¿Por qué? Dice que no es usted sincero. María Luisa, es tal la turbación que usted provoca en mis sentimientos que si fuera necesario yo... Quiero decir, María Luisa, que no tengo inconveniente en plantear a su padre de usted esta misma tarde mi más formal petición de mano. Ante semejantes poemas del señor Rodrigo, el capitán Sánchez se enfada cada vez más. Ve cómo su ira va aumentando. Ambos hombres, enamorados de la misma mujer, van a acabar sus vidas de la peor forma debido a un amor enfermo por ambas partes. Nada ni nadie puede oponerse a la generosidad de mis sentimientos. Puedo alimentar la presunción de ser correspondido, de merecer una dicha semejante. Me creería, María Luisa, si le digo que ha arraigado en mí la idea de que solo usted puede hacer que cambie mi absurda vida actual de viudo desamparado, que solo usted puede tranquilizar mi espíritu. Yo la amo sinceramente, María Luisa. Le ruego me responda una palabra que me devuelva la paz. Y sin que a María Luisa le diera tiempo a decirle la palabra para obtener la paz, de este modo llegó a su fin. Como he dicho antes, Manuel Sánchez López era un capitán en la reserva, que tenía la vivienda en la escuela de guerra. Era el padre de Luisa y otros chavales, amante y proxeneta de su hija. El juego la había arruinado y siempre estaba falto de dinero. Cuando asesinó a Rodrigo García, de un fuerte martillazo buscaba dinero, pero sobre todo lo que quería era alejar a este hombre de su hija, con la que mantenía esas relaciones desde que ésta tenía 10 años y que era la principal fuente de ingresos de la familia. Lo registró a Rodrigo, pero no encontró apenas objetos de valor. 100 pesetas, un reloj, un anillo y la ficha del casino de Bellas Artes. Hay que limpiar esa sangre antes de que vengan los niños. Vamos. El capitán Sánchez lo descuartizó, le cortó la cabeza y después lo cocinó. La familia de García Jalón denunció la desaparición del viudo. La Brigada de Investigación Criminal comenzó las pesquisas por la pista de la ficha del casino. Era una práctica habitual en la época, un sustitutivo de una cuenta bancaria, tal vez para evitar preguntas incómodas sobre el origen del dinero. Al hacer el depósito, García Jalón dio instrucciones de que solo él podría cambiar la ficha. La policía pensó que podría tratarse de un secuestro. Descubrieron que al día siguiente del depósito de Jalón, una joven trató de cambiar la ficha. Los periódicos de la época convirtieron el caso en un verdadero serial. En pocos días, el cerco en torno al padre y a la hija se fue cerrando. ¿El capitán Manuel Sánchez? Anda, avisa a tu padre. Ambos fueron detenidos, pero fueron puestos en libertad el 10 de mayo. Los interrogatorios no dieron de más y el comisario Fernández Luna pensó que eran más útiles en libertad. Pensaba que tarde o temprano cometerían un error. Las pesquisas dieron resultado cuando un informador le dijo a Fernández Luna que unos soldados de la Escuela Superior de Guerra le habían contado que realizaron obras en el retrete del capitán, que desprendía un hedor
insoportable. El capitán les dijo que había tenido que arrojar unos conejos en mal estado y que esa era la razón, pero no dejó de tirar de la cadena para que se fuera el olor. Y al terminar las obras les dio una propina y les hizo un comentario: no hace falta que nadie se entere de esta obra menor, no nos metamos en líos. La policía siguió esa pista y analizó la red de alcantarillado. Al comisario Fernández Luna le parecía poco fiable el capitán Sánchez. No se fiaba de él. Fue entonces cuando encontraron restos óseos en el alcantarillado, y no era de conejos, sino humanos. El cerco en torno al capitán Sánchez comenzaba a estrecharse. Se registró la casa del capitán, y en el sórdido y desaliñado lugar se observaban señales de reciente manipulación sobre una pared que sonaba hueco. Se abrió fácilmente un agujero, y allí, en una bajante de humos de chimenea, estaban los restos descuartizados de Rodrigo García Jalón y sus ropas ensangrentadas. Las vísceras habían sido arrojadas por el retrete, la cabeza y algunas partes fueron hervidas y los huesos arrojados a un hueco en la vivienda. Padre e hija fueron detenidos entonces e incomunicados inmediatamente. Se pidieron informes de ambos. Del capitán Sánchez llegaron algunos desde La Coruña, donde estuvo destinado y era conocido como el rey de los ranchos, por el timo que cometió. Alojó en unos barracones infames a personas humildes y tras asegurarlos en 4.000 pesetas, los quemó para cobrar el seguro, aunque no hubo pruebas concluyentes. Además estuvo involucrado en la muerte de un sujeto en Lugo y otros turbios negocios, pero el capitán Sánchez mantuvo su inocencia. De su hija se recogieron testimonios que la dibujaban como una buscavidas controlada por su padre, con quien mantenía relaciones inapropiadas, y fue ella la que poco a poco fue cediendo. Dijo que llevó a García Jalón a su casa para que hablara con su padre, pero que en ningún momento pensó que le mataría. Su padre entró y golpeó por la espalda con un martillo al difunto. Después procedieron a descuartizarlo para hacer desaparecer los restos. Había confesión y había pruebas, pero dado el carácter del principal acusado, todo pasó a la jurisdicción militar. El 15 de septiembre empezó el juicio. El capitán Sánchez siguió manteniendo su inocencia y acusó a su hija, a la que calificó de degenerada, de ser culpable de todo. Sánchez Batanero, defensor del capitán, le definía como un psicópata sexual, un erotómano, celoso, un besanico, perteneciente al grupo de los perseguidos, en un intento de hacerle responsable de sus actos. El abogado de María Luisa apeló que nunca tuvo padre, fue educada para el crimen y obró por miedo insuperable. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables y el tribunal condenó al capitán Sánchez a pena de muerte y a su hija María Luisa a 20 años de prisión, que fueron sustituidos por cadena perpetua en el Tribunal Supremo. Con todo lo sordido del crimen, hubo quien pidió el indulto del capitán, aludiendo a sus servicios pasados en la guerra de Cuba y a sus hijos, que quedarían solos en el mundo. Sánchez pidió poder mandar personalmente el pelotón de fusilamiento que la ajustició, pero su petición no fue atendida. Su abogado, Sánchez Batanero, hizo pública la última confesión de su defendido, y dijo así: ignoraba las relaciones entre Jalón y María Luisa. Esta, y únicamente esta, fue quien citó a Jalón en la escuela de guerra, creyendo sin duda alguna que podía estar a solas con él. Sánchez entró de pronto en la habitación y se encontró a su hija en brazos de Jalón. Ciego de celos y de rabia, se lanzó sobre él, le echó las manos al cuello y lo estranguló. La mañana del 3 de noviembre de 1913, 2 tiros en la cabeza y 3 en el corazón acabaron con su vida. Sería fusilado en el campamento militar de Carabanchel y está enterrado en un minúsculo cementerio parroquial cercano, junto a la capilla, en un nicho sin nombre. Todos saben cuál es, pero no hay lápida. En la cárcel galera de Alcalá de Henares, María Luisa comenzó su vida de reclusión con manifiesta rebeldía, iniciando una relación epistolar con un recluso de otra cárcel muy alejada de Madrid. En 1914, ese recluso le envía escrita de su puño y letra una oración religiosa. Una de las monjas sospecha de ese escrito y lo acerca a la lumbre, viéndose de inmediato entre líneas un texto escrito con zumo de limón en el que se daban instrucciones a María Luisa para fugarse de la prisión saltando la valla de la huerta, pero fue una fuga fallida. Más adelante perdió la rebeldía y se mostraba tranquila y sumisa, hasta el punto de exponer a los jefes del penal el deseo de confesar sus culpas al capellán militar que recogería las últimas palabras de su padre antes de ser fusilado. Se accedió a la solicitud y, según la prensa de la época, María Luisa
hincó sus rodillas ante el sagrado tribunal de la penitencia. En 1922 paseaba por los pasillos de Galera, hablando sola, delirando cuando vio el portón de la calle abierto. Salió a toda carrera, siendo perseguida por 2 funcionarios que lograron detenerla a 100 metros. Explicó que solo quería pasear por el pueblo y encontrarse con el hijo de Jalón, la víctima mortal del crimen, con el que ella había quedado. A pesar de los signos evidentes de locura, las monjitas de la Galera no querían que se le tratara en un psiquiátrico porque era muy querida por ellas y la intentaban proteger. Sin recuperar la razón, falleció en julio de 1925, a la edad de 31 años, 12 años después de aquel atroz asesinato.